Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. Hola, ¿qué tal están? Buenos días. Bueno, buenos días para esta parte del mundo, aquí en Tegucigalpa, Honduras. Buenas tardes hasta Tenerife, donde se encuentra el señor Frederick Goodman. Son las 2:37 de la tarde por allá, son las 7:37 de la mañana por Tegucigalpa, Honduras. Me miro más despierto yo que él y ya son las 2 de la tarde por allá. ¿Cómo está, don Frederick? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Espero que ustedes Bienvenido hasta... bien. Ajá. ¿Cómo dijo? Espero que también esté todo bien por allá. Gracias a Dios, vamos caminando. Don Frederick, bienvenido a esta tercera parte. Vamos a dar respuesta ya y a finalizar este tema. La respuesta que hacíamos en el primer programa, esa versión que nos van a trasladar de que los extraterrestres nos crearon y, bueno, más específicamente presentarse, no sé, el anticristo como el Dios para la humanidad, el Dios creador de la humanidad, pero ligado a que somos linaje extraterrestre prácticamente. No sé si sería de la raza que él vendría a representar, no sé, o la cuestión que vamos a aterrizar en esto en el desarrollo del programa. Pero para entrar en materia con algunas cosas que quedaron pendientes y no repetir lo que ya se dijo el programa anterior, quisiera que entremos de inmediato a responder específicamente y directamente estas preguntas que ahora te voy a formular. Vamos a ir una por una. Ok, vemos que tenemos que nuestra apariencia física en este planeta es diversa, ¿no? Colores y rasgos, por ende habrán paquetes informáticos dentro del ADN que nos diferencian los unos a los otros, pero hay algo específicamente que todos compartimos en común. Y eso también nos recuerda a ¿te acuerdas de aquel documental que se llamaba Caminando a Sion? Donde no recuerdo quién lo produjo ese documental, donde se decía que el día de hoy en el planeta Tierra, toda la humanidad, eso es lo que dice ese documental, toda la humanidad tiene dentro de su ADN rastro de mezcla judía. O sea, todos en el planeta tenemos algún componente de mezcla judía en nuestra sangre. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué menciono esto? Ya vamos a entrar también a ver ese tema que hablábamos la semana antepasada sobre el tema de que dentro de nuestro ADN está escrito las iniciales del tetragrammatón. Entonces, comencemos por acá. La historia nos relata, o mejor dicho, ¿cómo se llama? Las mitologías de las diferentes civilizaciones nos relatan que hubo un dios para cada civilización. O sea, así se puede interpretar, ¿no? Un dios en la cultura Veda, un dios para la cultura maya, etcétera, etcétera. Y así vamos viendo en las diferentes culturas. Entonces, podemos pensar, bueno, es que hubo un creador para cada cultura. Cuando vemos los diferentes rasgos, nos preguntamos también, cuando el pasaje bíblico del Génesis nos habla de que pues Jehová nos creó a nosotros como hombres. Nos viene la pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasó? Se dice que creó a un hombre, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué? ¿Creó a los caucásicos? Creó porque entonces, ¿de dónde vinieron los chinos? ¿De dónde vinieron los negritos? ¿De dónde vinieron ¿cómo se llama? Los mayas? ¿De dónde vinieron? Y nos empezamos a hacer estas preguntas, pero tenemos las mitologías que parecen respondernos. Luego tenemos la versión de la panspermia, que dice que esta vida fue sembrada en este planeta. Tenemos la versión ufológica de que varias razas extraterrestres dieron de su ADN, pero ¿qué habrá sido esto? Estas razas extraterrestres crearon a cada prototipo de raza en específico. O sea que de repente los chinos corresponden a cierta raza extraterrestre en específico, porque vemos que puede entrelazarse ahí con el hecho de lo que nos dicen las mitologías. Entonces, por aquí específicamente,
¿Qué es lo que tú entiendes realmente cuando vemos la composición de las razas? ¿Qué es lo que tú entiendes específicamente en este particular? Génesis nos dice que el hombre fue creado por Jehová, pero vemos diferentes razas. Eh, entonces, ¿cómo es esto? ¿Quién creó las diferentes razas? ¿Qué es lo que tú entiendes? Para arrancar por acá. Bueno, el asunto es bastante extenso, pero ocurre que dentro del plan que se lleva a cabo normalmente, la creación, si queremos llamarlo así, es el hecho de un proceso, ¿sí? Un proceso de crecimiento de la vida, y en ese sentido, cuando las condiciones son propicias, entonces se puede llegar a establecer una colonia. Bien, se establece una colonia y llegan genetistas a hacer estudios genéticos. Bien, entonces quienes llegan a hacer estos estudios. Bueno, se nos fue la conexión de Frederick. Vamos a esperar que regrese. No sé qué le pasó. Vamos a escribirle aquí a lo interno. Se te fue la señal, hermano. Completamente. Ahí está, ya. Ya entró. Ok. Perdón. Sí, estaba diciendo que cuando se llega y se establece una colonia, llegan genetistas. Entonces ellos traen organismos unicelulares, pluricelulares, y dependiendo de las condiciones se establece el desarrollo de la vida. Algunos hacen cambios genéticos dependiendo del planeta. Va a depender mucho de las condiciones del planeta. Por lo menos un 7% de los planetas en la galaxia tienen unas condiciones tan buenas que sencillamente traen aquí casi cualquier forma de vida y se desarrollan bien, ¿ok? Entonces, luego hay otros, digamos, eso creo que lo menciona Laura Rockert en el material de Ra, si no me equivoco, que es el 19%, 17% o algo así, tiene unas condiciones que simplemente habría que mejorarlas, ¿no? Este planeta, por ejemplo, entra dentro de ese porcentaje del 7%. ¿Por qué? Porque se han dado las condiciones a lo largo de millones de años por medio de las cuales el planeta puede albergar todo tipo de vida y la vida se autodesarrolla, se regenera permanentemente, ¿no? Entonces eso lo hace un planeta especial en esos cánones, ¿no? Entonces, cuando llega el momento adecuado, llegan estos colonos, ellos establecen su civilización y muchos de estos colonos no necesariamente están en conformidad con Elohim, o sea, no están en conformidad con la asamblea, no están en conformidad con la confederación, y tienen sus propias formas de pensar, sus propias políticas, sus propios sistemas judicial, y tienen sus propios enemigos. Tienen enemigos entre ellos y tienen enemigos que son peores que ellos. Algunos simplemente hacen su propia justicia, no es que sean malos ni buenos, simplemente eh, van de independientes. Y luego están los que son de la confederación, que tienen sí una política que funciona a nivel universal, por así decirlo. Entonces, se produce a lo largo de mucho tiempo el hecho de que llegan a genetistas de diferentes lugares de esta parte de la galaxia y llevan a cabo diferentes procesos. Por ejemplo, un proceso es alcalinizar el océano, ¿sí? Es gracias a la alcalinización del océano, a las sales minerales, o sea, cómo se ha prestado para que haya una fluctuación de energía y todos los movimientos, el posicionamiento de la Tierra respecto del Sol y la energía fotónica del Sol, que es conciencia, para que el planeta Tierra pueda estar ya en condiciones para desarrollar la vida. Ahora, ¿qué tipo de vida? Bien, lógico, vida de primera densidad, que es todo lo que es los elementos, los básicos, las formas de vida unicelulares. Luego hablamos de segunda densidad, que ya toda la amalgama de la complejidad de la vida, desde a las formas vegetales a las formas animales. Bien, hasta ahí todo eso se desarrolla bien y es como lo que menciona Génesis hasta el principio del día 6, como se le dice, o sea, del eón o la era sexta, tal como lleva la cronología del libro de Génesis, ¿no? Entonces, hasta ahí va todo. Luego ocurre que antes del final de ese ciclo se establece la creación de un cuerpo, digamos, humano, imagen de la raza humana, para las condiciones de vida en la Tierra, ¿sí? Entonces se empieza a desarrollar la vida en la Tierra. Hasta ese entonces lo que había era colonias, ¿sí? Colonias de diferentes lugares. Había habido
desarrollo de manipulación genética, ingeniería inversa y cosas similares, pero el proyecto en sí creo que se empieza a desarrollar hace más bien algunos cientos de miles de años. Antes de eso, cuando se encuentran rastros, por ejemplo, en los artefactos fuera de su tiempo, eran colonias que estaban aquí. Bien, ¿Se te escucha? pero sí, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí me Sí. escuchas. Bien, pero quiero aterrizar específicamente en lo que te estaba preguntando. En cuanto a generalidades, está bien, pero yo quiero ir específicamente a lo que te pregunto. Tú dices, si empieza a sembrar la vida, pero aquí la pregunta es, o sea, hablando prácticamente del hombre, que se empieza a crear un envase del hombre, ¿qué estamos hablando? ¿Es una raza extraterrestre? A ver, te voy a hacer las preguntas. Primero, cuando dices de estos genetistas que sembraron la vida, estamos hablando de lo que el concepto bíblico le llama Elohims, número uno. ¿Cierto, no? Muy Sí. bien, Elohims. ¿Qué son estos? Te voy a preguntar específica. ¿Qué son estos? ¿Razas extraterrestres que vinieron a colonizar este sistema solar? Esos Elohims eran líderes extraterrestres de otros sistemas que vinieron a este sistema solar a sembrar vida. Algunos sí, otros no. Algunos están en conformidad con la Confederación, otros no. Muy Es bien. decir, lo que ocurre con la Tierra es que cuando se vio que las condiciones eran propicias, llegaron de diferentes lugares, porque ellos es como si estás haciendo una exploración en la selva y llevas aparatos tecnológicos para censar y determinar qué condiciones son buenas para sacar petróleo, gases, minerales. Tú estás investigando y desde la distancia descubres que la Tierra, como es que desde aquí, incluso cuando se hacen estudios de planetas súper lejanos, ¿cómo saben que son buenos para ciertas condiciones? Por medidores, ¿sí? Entonces lo mismo, determinaron que la Tierra era propicia y empezaron a traer aquí primero ciertos androides, tecnología de exploración. ¿Nosotros qué haríamos? Mandaríamos drones, ¿no? Entonces se empieza un proyecto de investigación. Cuando se ve que es propicio, se interviene en el oxígeno para que sea respirable. A eso me refiero. Bien. Entonces Correcto. llegan ellos, pueden venir con escafandras, por eso muchas de las cuestiones, estas que se ven es tipos con casco y demás, porque aún el aire no era respirable. O ellos proceden de planetas donde la presión es distinta, el aire es distinto, todo esto, entonces necesita un equipo. Bien. Perfecto. Entonces, esos Elohims, o perdón, dicho, esos genetistas que menciona, son Elohim dentro del concepto general de lo que eso puede estar significando, lo que la Biblia nos menciona, y estamos hablando, para que se comprenda, dioses de luz, en algunos casos, dioses de luz, estaríamos hablando esos que propiamente están regidos a lo que sería lo que algunos llaman la Confederación Galáctica de la Luz, que me imagino yo, que no hemos hablado muchas veces, tú has explicado que Jehová en algún momento formó parte de esta confederación, según lo que he podido entenderte, forma parte de esta confederación y bueno, fue lo que trabajó. Pero específicamente, cuando hablamos, y aquí es donde quiero aterrizar la pregunta, sí, específico, cuando hablamos entonces, y tú dices que se crea un envase para que el hombre pueda habitar en este planeta, estamos hablando de que diferentes razas extraterrestres, o sea, Elohims que representaron diferentes razas extraterrestres, cada grupo de Elohims o cada grupo de razas extraterrestres estuvo trabajando con envases de diferentes tipos. O sea, cuando tú dices, a ver si puedo hacer la pregunta, cuando tú dices, si empiece a trabajar con el envase del hombre, estás hablando de un concepto general, pero que de repente en lo específico podemos interpretarlo como el hecho de que diferentes razas empezaron a trabajar con diferentes envases y por eso vemos las diferentes razas también en la Tierra, chinos, negros, no sé, mezclados, etcétera, en cuanto a color, amarillos, etcétera, etcétera. Esto así es, diferentes Sí, sí razas. y no. No, sí y no. Sí, Antes de que ajá, apareciesen ¿cómo las es? razas, primero lo que tenían que hacer era crear un cuerpo que realmente pueda desarrollarse aquí. Pero el asunto, Un ¿cuál envase es? genérico, ¿me estás hablando? Sí, pero que no sea animal. O sea, tiene que tener la biología animal. ¿Por qué? Porque necesita respirar el aire de aquí, necesita poder beber el agua de aquí, necesita poder comer las cosas que hay aquí, necesita interactuar. Sí, necesita poder eh, interactuar con los mismos elementos que los animales, porque si tú traes aquí un organismo que no se adapta, no va a durar mucho tiempo, se va a morir, se va a envejecer y por encima de todo se va a enfermar supremamente rápido. Entonces, tienes que crear un ser que sea autóctono, ¿sí? Que sea de aquí.
De manera que lo que tienes que hacer es crear una hibridación. Tienes que crear un organismo que se ha adaptado y ha estado viviendo aquí por mucho tiempo e incorporarle tus propios genes. Entonces, ahí donde entra que los primeros desarrollos genéticos es tomar genes de lemures. ¿Por qué? Porque ellos no estaban buscando crear otro animal, ellos estaban queriendo crear una raza propia, pero que fuese autóctona. Entonces, tú puedes coger material genético tuyo, coger lo mejor de diferentes especies, lo mejor de todos ellos, e integrarlo en un material genético, integrarlo dentro de un ADN, pero ¿a quién se lo vas a dar? ¿Quién va a ser el que va a tener ¿cómo se podría decir? No el copyright, sino que va a tener la antonomasia, que va a tener, no, ¿cómo sería la palabra? El derecho de propiedad, que va a tener el derecho de decir que es de aquí, que es terrestre, porque tú puedes traer a alguien de fuera, pero será colono. No tiene herencia aquí, es un colono. El que tiene herencia aquí es el que nace aquí. Entonces ellos iban a venir aquí a tener hijos aquí, pero esos hijos iban a perder la soberanía de donde eran. Entonces el asunto es que era alguien de aquí, que sea de aquí, para que desde aquí ellos puedan tener un control político, ¿sí? La idea era un control político. En consecuencia, la cuestión que ocurre es establecer una raza que sea de aquí, pero que sea con sus genes. Ellos empezaron a probar al principio con diferentes primates, por eso se habla del Homo habilis, ¿sí? Pero en ese caso, cuando hablas de ellos, ¿quiénes son ellos? Porque tenemos la algunos de versión esos grupos, que dice... la mayoría de grupos, hablando en estos términos, la mayoría de grupos e intervenciones es del grupo de Orión. El grupo de Orión es el que casi siempre está en todo. Algunos otros de vez en cuando, pero casi siempre el grupo de Orión, porque nosotros estamos en el brazo de Orión. Entonces, ¿sí? lo que estamos hablando, que prácticamente lo que los textos gnósticos nos refieren como Yaldabaoth. Sí, los arcontes. Las fuerzas de Yaldabaoth empezaron a trabajar. Sí, Perdón, una más. Solo perdóname porque quiero ir enlazando bien esto. Entonces, perdón, es que son esos los principados, potestades y autoridades de Yaldabaoth. Entonces, estamos hablando de que cuando los sumerios hablan que los Anunnakis sembraron la vida en este planeta y trabajaron con los primates, estamos hablando de que son estos mismos. Los Anunnaki pertenecen a la red. Los Anunnaki pertenecen a la red de Orión, pero también hay una alianza de sangre entre el grupo de Orión y el grupo de Sirio B. El grupo de Sirio B no responde a los intereses de Orión, dependiendo de los intereses políticos. Hay intereses políticos, y según esos intereses políticos, ellos cruzaron a una heredera de la realeza de alta alcurnia de Sirio B con un heredero del trono del grupo de Orión, un grupo importante, y de ahí nació una nueva estirpe que se llama Nevaru, y es la raza Nevaru o Nibiru los que querían tener soberanía sobre la tierra, crear aquí una estirpe que trabajase en función de los intereses de la monarquía de Orión y de la monarquía de Sirio B. Básicamente eso es lo que estaban haciendo. Sí, okay. Ajá. Básicamente lo mismo que hace la corona, lo que ha hecho el papado con la corona británica de tener sus estados en la tierra y tener todos bajo control, es lo que ellos querían hacer. Ellos crean su propio sistema de monarquía y crean sus propias alianzas, y cuando llegan a un planeta y lo quieren colonizar, establecen su propia raza aquí y los hacen a ellos establecen como los autores, entonces ellos dan autoridad. Entonces el que queda aquí es un vasallo de ellos. Bueno, entonces... Y tiene que pagarles tributo. Ok, entonces, según tu entender, si hay cierta verdad en los textos sumerios de que la primera forma de vida humana fue sembrada por estos que hoy popularmente se conocen como Anunnakis. No sé si fueron primero los Anunnaki. A ver, lo que se esgrime de ciertos textos, por ejemplo de Sitchin, aunque mucha gente critica a Sitchin, es que por ahí hace unos 450,000 años empezaron ellos a llegar a la Tierra. Antes de eso no estaban en la Tierra. O sea, ellos no estuvieron aquí antes de la guerra de Cayona. Ellos no estuvieron aquí antes de la guerra de Maldek. Ellos empezaron a llegar, ¿sí? Hace menos de 500,000 de años. Y ellos empezaron a llegar, parece que con otros fines. ¿Sí? Si es cierto lo que se dice y parece que coincide con otros manuscritos, ellos llegaron aquí con fines de explotación, ¿sí? De recursos minerales. Ellos llegaron aquí a poner colonias para explotar minerales. Fue con el tiempo que ellos quisieron establecer aquí una raza. Y es a mi entender que esta idea no venía de ellos, sino que venía de los que eran sus dioses, de los que los estaban dominando a ellos. Es decir, cuando uno ve la asamblea de los Anunnaku o los Anunnaki, y que dice que Anu los dirigía,
Anu era lacayo de soberanías de reyes que eran superiores a él, ¿sí? Entonces aquí tenemos que entender que hay una jerarquía, unos encima de los otros, y los Anunnaki no estaban encima de la cadena, ¿sí? Están encima de la cadena cuando los ponen a nosotros, están encima de la raza humana, por así decirlo, en términos de tecnología y de antigüedad, pero, o sea, biológica, porque pueden vivir más tiempo. Pero en términos de jerarquía, ellos no estaban encima de la cadena, estaban muy lejos de la cadena. Entonces, ellos también tenían que dar tributo a quienes estaban encima de ellos. Y ellos simplemente estaban obedeciendo órdenes. Ellos también eran manipulados psíquicamente, ellos también eran manipulados por otros espíritus. Entonces hacían lo que otros querían que ellos hiciesen, no hacían su propia voluntad. Entonces, no, entonces, pero para ese entonces, ¿crees tú que ya habían sembrado otra forma de vida humana antes de los Anunnakis? No sé si humana, pero es posible que, o sea, había muchas otras formas de vida que se estaban desarrollando, pero no sé si alguna vida humana se estaba creando antes de la llegada de ellos. Muy bien. Entonces pareciera, bueno, según lo que vamos, bueno, comprendiendo de lo que alguna información nos da, de lo que tú nos dices, entonces, a ver, este envase humano que hoy tenemos sí pareciese entonces que es una, ¿cómo decirlo? Una finalización Anunnaki. Un inicio, puede que ellos hubiesen iniciado el proyecto aquí en la Tierra, porque ese proyecto existe en todos los planetas, casi todos los planetas se llevan una idea similar. La idea, Entonces ellos pudieron haber iniciado el proyecto entre Enki y Mamu, empezaron la idea, y después con la ayuda de Wa. Ellos eran personas genetistas que entendían de eso. Pudieron haber empezado el proyecto, pero ellos no tenían el conocimiento necesario para poder completar el proyecto. ok, entonces ahí viene un elemento interesante. Fueron No los tenían ángeles, fueron los ángeles los que les ayudaron a ellos a terminar el proyecto. a los Anunnakis, podemos Sí. decir. Ok, entonces es ahí donde, a ver, entonces lo que tenemos en el Génesis es un relato donde nos están hablando propiamente de lo que los textos sumerios nos dicen, ¿verdad? De ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo lo puedo decir? Lo que nos está diciendo el relato del Génesis es lo que nos dicen los textos sumerios, nada más que nos los están presentando en una idea para no, como que dice, enredar mucho la cabeza de los antiguos, ¿verdad? Y tratar de presentar una idea que todo prácticamente es mano y obra del Espíritu Santo, es obra de Jehová, aunque en la dinámica no es, pero detrás de cámaras sí es. O sea, behind the scenes, detrás de cámaras, está trabajando el Espíritu Santo, trabajó con los oscuros Anunnakis, ¿sí? Jehová trabajó. No, yo no los llamaría oscuros porque pienso que ellos simplemente jugaban un papel neutral. Y no sé si ni siquiera la palabra neutral sea correcta, sino más bien independiente. O sea, ellos no van por un partido político o por el otro, ellos van por sus propios intereses, velan por su propio beneficio. No les interesa la confederación y en cierto sentido son lacayos del grupo de Orión. Entonces, Están en este vinculados caso, con ellos. los Anunnaki son lacayos de Yaldabaoth, según el concepto gnóstico. Sí, son lacayos de ellos. Entonces, vienen los oscuros, viene Yaldabaoth y quiere tener esta presencia en el planeta, llamémoslo así, utiliza a los Anunnakis para hacerlo, pero detrás de Yaldabaoth estaba el Espíritu Santo, detrás de Yaldabaoth estaba Jehová. Bueno, tanto por Jehová no. Lo que pasa es que Jehová no tenía, digamos, el control sobre la mente de Yaldabaoth. Ajá. Lo que sí hacía el Espíritu Santo que estaba encima de Jehová, de Yahweh, era que él sí dirigía y manipulaba las intenciones y las ideas de Yaldabaoth y de sus autoridades y sus principados. Él sí lo podía hacer. Yaldabaoth lo que podía hacer, perdón, Yahweh lo que podía hacer era desde el punto de vista militar. Esa es la limitación que él tenía. Estaba iguales con los arcontes en términos de tecnología y de fuerzas militares. Para poder armar un poquito mejor el cuadro, este Jehová que interviene en la genética de lo que estaban trabajando los Anunnakis, es este hijo de Yaldabaoth que los textos gnósticos llaman Adonai Sabaoth, que se rebeló contra Yaldabaoth y que
el Jehová superior, por decir, el Yao superior, el Yao mayor, escoge para trabajar con el plan terrestre? Más o menos. Cuando yo entiendo que lo mencionan como hijo, existe una gran probabilidad de que no necesariamente sea un hijo biológico, sino que se está hablando desde el punto de vista de patria. O sea, él es hijo de Orión. O sea, que él procede de Orión. Él no procede de otra parte de la galaxia, sino que él es originario de Orión y en algún momento posiblemente tenía que ver con un propio sistema de mundos y de sistemas de gobierno, y él se desliga de ellos, él se desliga de todo el enramado. Posiblemente se pueda referir a eso. No necesariamente pienso que pueda ser una cuestión biológica, o sea, una cuestión de que sea literalmente un hijo de él. Puede que sí, pero tratando de verlo desde el punto de vista político, ¿sí? Y desde el punto de vista judicial, sencillamente desde el punto de vista de la ley, ¿sí? Lo que podemos entender como ley, todos están trabajando como enramados en sus propios mundos y en sus sistemas estelares y con las alianzas que tienen unos con otros. Y los sistemas de gobierno, los que son legítimamente reyes, los que son legítimamente señores o Adonai, ellos tienen, ¿sí? Una soberanía sobre su planeta, una soberanía sobre sus reinos, y tienen alianzas entre ellos y crean grupos. Entonces, de un modo u otro, él se desvincula, él se desliga y él se une a la confederación. Porque lo que se entiende es que Orión, todo el grupo de Orión, está bajo una dictadura, está bajo un imperio. Sí, los reptilianos, como se les llama, los draconianos, ellos tomaron control hace millones de años del sistema de Orión, y a partir de ahí las jerarquías de los reyes y los gobernantes principales de Orión han servido a esa causa. Por esa razón, los que están aún en Orión, que no han querido entrar en eso, han tenido que sufrir invasiones, guerras, manipulación genética, destrucción de especies. Los han controlado, han destruido sus razas y les han introducido microchips y han eliminado, por ejemplo, a todas las hembras y evitan que ellos se puedan reproducir, los mantienen con inyecciones genéticas para que no se enfermen, no se envejezcan porque están desconectados de su elemento. Entonces ellos llegan a un punto en que son androides, ellos no tienen conciencia para tomar decisiones por sí mismos. Algunos de ellos simplemente pagan un tributo, ¿sí? Pagan un tributo y de esa manera les permiten seguir con vida, les permiten seguir reinando en sus mundos, pero tienen que pagar un tributo a los otros. A lo mejor no van a la guerra, pero tienen que estar produciendo para el beneficio de ellos. Entonces, de un modo u otro, todo esto se está desarrollando en una parte de la Vía Láctea llamada el Brazo de Orión. Y ahí es donde han tenido soberanía los orionitas. Porque ya los draconianos, ellos ya generaron el problema, crearon todo su estirpe de seres pandimensionales que controlan a los reyes y los manipulan mentalmente desde otras dimensiones. Y esos gobernantes son los que van haciendo lo que ellos quieren y llegan y viajan de un sitio a otro, de un planeta a otro, y establecen su propio sistema de gobierno. De ahí viene todo el concepto del Illuminati, la pirámide, el ojo que todo lo ve, el por qué te tapas el ojo. Todas esas cuestiones, todos estos parámetros de la jerarquía de los rangos de la masonería, todo esto viene precisamente como imitación del sistema de gobierno de Orión. Muy bien. Perfecto. Entonces, pues, te repito, los Anunnakis entonces crean este envase que es, llamémoslo así, llevado a vida por Jehová. Y es donde podemos entender el por qué se dice que en el código genético del hombre está escrita las letras de tetragramatón, ¿creerías tú? Sí, bueno, ¿cómo explicarlo? No del tetragramatón o del alefato. Lo que ocurre es que en cierto momento... O sea, no es que supuestamente están en letras de tetragramatón, no es que está ahí el... Tetragramatón son Yud, Hei, Vav, Hei, donde viene la palabra Yud, correcto, son 4. Correcto. Sí. No, me refiero al alfabeto hebreo que tiene 22 letras. Ah, el alfabeto hebreo está en... Ah, ok. Claro, son las 22 letras. Sí, ahora, bueno, también es cierto, como tú decías, que hay otra investigación que también ha encontrado el código Yahebe dentro del ADN. O sea, esto es la firma. La firma. Correcto. Es que el nombre Yahebe es la firma de autoría de copyright. Es lo que está poniendo, es una firma de autoría de copyright, de manera que si cualquier civilización quiere venir a decir que puede dominar a la raza humana, ellos van a hacer una prueba de ADN y van a decir, ¿encuentras esto aquí? Aquí hay una firma. Esta firma es el copyright, eso le pertenece a Jehová. O sea, la raza humana fue intervenida genéticamente porque Jehová pidió el copyright de la raza humana. Entonces alguien podría decir, no, pero es que él apareció después de Enki
y Mamu y Waga cuando ellos creaban a la raza humana. Sí, pero ellos creaban un modelo. Esto tiene que ver mucho como, imagínate tú creas una patente para un automóvil que funciona con agua. Fantástico. Pero después aparece otra persona que consigue que solo funcione con hidrógeno. Pero claro, en el agua hay hidrógeno. Sí, sí, pero la patente es distinta. Funciona diferente. Entonces es otra cosa. Lo mismo ocurre aquí. Ellos crearon un primer modelo humano, ¿sí? Donde eligieron a 7 hembras Anunnaki. Y cuando digo Anunnaki quiere decir que pertenecían a la realeza. De algún modo u otro estaban conectadas con la realeza porque solamente un rey puede heredar, un príncipe puede heredar de un rey. Si ellos llegan a la Tierra sería una creación suya. Ellos crearon un ser, un animal, pero no puede tomar soberanía a menos de que lo vinculen de algún modo con la realeza. Lo que ellos querían era crear su propia realeza en la Tierra, pero que tuviese soberanía y derecho humano. Es decir, ellos nacieron aquí, pero son reyes, pero son nuestros reyes. Ellos son los lacayos como nosotros somos los lacayos de otros. Entonces ellos eligieron a 7 mujeres y crearon esto. ¿Qué ocurre? Los primeros ensayos no funcionaban como ellos esperaban. Aparecían humanos, sí, ahí los tienes, el Homo erectus, que es la misma cosa que el Homo antecesor, que es la misma cosa que el Homo ergaster. Eran humanos, pero no eran humanos como nosotros nos vemos ahora mismo. Tenían gran cantidad de características de los australopithecus, o sea, de los chimpancés. Entonces, tú les dabas órdenes y no te iban a hacer caso, no te entendían, no les podías explicar cómo se sumaba o cómo se restaba. Habían cosas que no entendía. En el mejor de los casos, como digo, de donde viene el concepto del Homo habilis, es que les puedas enseñar a cómo fabricar utensilios, ¿sí? Algún textil para vestirse, pero eran demasiado primitivos, no había mayor capacidad. ¿El problema cuál era? El debate que había entre la asamblea de los Anunnaki. Si ellos le ponen demasiada información intelectual y racional a estos individuos, ellos se pueden salir de su control. Entonces, hay una pequeña diferencia entre que tú seas un ser irracional a que tú te vuelvas un dios. Entonces, aquí es en el juego donde ellos tienen que ver si ellos quieren crear una raza que les sirva y obedezca órdenes, u otra que despierte la conciencia y ellos pierdan el poder. Hasta el día de hoy sigue ocurriendo lo mismo. De esto se trata toda la cuestión del Illuminati y la dominación sobre la humanidad. Queremos borregos, no queremos dioses. ¿Sí? Entonces hay que ver cómo controla la mente de las personas. Entonces aquí es donde se desarrollaron. Primero dijeron, no vamos a permitir que se reproduzcan. Creaban hembras y creaban machos. Pero se dieron cuenta que no funcionaba bien la idea. Hubo un tiempo que eran andrógenos. La idea no funcionaba muy bien. Y cuando hablo no es algo que haces de un día para otro. A veces tardas años en desarrollos genéticos. Los pones en ciertos lugares, dejas ver que pasen algunos años a ver cómo se desarrollan. Al final unos y otros se ponen a pelear. Y entre una tribu y otra se matan. Después, entonces te das cuenta de que tienes que ir mejorando. Y llegó un momento que cuando quisieron mejorar la cosa, dijeron, vale, vamos a poner ciertos genes mejorados a ver cómo controlamos la situación. Pero el ser humano no se movía. O sea, no lograron, cuando ellos desearon hacer una plasmación y aquí tuvieron que pedir ayuda, no lo pudieron hacer ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres convertir a un ser de segunda densidad, como es un primate, en un ser de tercera densidad, como somos nosotros, hay una brecha gigantesca. Y esto solo puede ser ayudado por los ángeles. Ellos no podían, ellos no sabían cómo hacer esto. Para empezar, tú puedes crear el cuerpo, pero ¿qué persona con inteligente de tercera, cuarta, quinta, sexta densidad va a querer meterse en el cuerpo de un primate? ¿Por qué vas a querer hacer semejante locura? Entonces ellos no podían tener el cuerpo ahí, pero ningún alma se metía ahí, ¿sí? Y ahí viene el concepto también de los Nephilim, que como no había alma para los cuerpos de los Nephilim, ellos metieron demonios, ¿no? Pero tiene que haber alguien. O sea, tú puedes crear un automóvil y puede ser perfecto, ¿y quién lo va a manejar? ¿Lo vas a manejar tú? Algunas veces lo hacían. Ellos salían, se desdoblaban, salían de su cuerpo y se metían en el vehículo. ¿Pero durante cuánto tiempo? Algunas veces lo hacían cuando se querían presentar como reyes a la humanidad. Y en la historia ha ocurrido casos así. Pero es un momento, haces un ritual, estás dentro del cuerpo, la otra persona está como una especie de estado stand-by, pero es su cuerpo. Tú tienes tu propio cuerpo. Entonces tienes que crear a un inquilino permanente ahí. ¿Y de dónde lo sacas? Entonces ellos, lo que ocurrió fue cuando aparecieron los ángeles y los engañaron. Los ángeles les dijeron a los orionitas
que tenían que utilizar cierto ritual, ¿sí? Un ritual que ellos no entendían, ellos no sabían lo que les estaban haciendo, los estaban manipulando. Y les dijeron, si hacen esto y esto y esto, insufla en la nariz del hombre el poder que tú tienes y el hombre vivirá. Entonces ellos utilizan todo este poder que tienen, utilizan lo más elevado de sus poderes y de las jerarquías e insuflan sin darse cuenta que el poder creador de ellos, todo lo que representaba a ellos, lo pasaban a la raza humana, ¿sí? Y el ser humano entonces ahora tenía una información diferente y al principio incluso muchos ángeles aceptaron entrar y entraron en el cuerpo. Entonces los primeros humanos, verdaderamente humanos, si se le puede llamar así, muchos estaban encarnados por ángeles. Pero eso fue solo un periodo corto, porque como vieron las condiciones tan difíciles que había en la Tierra, no quisieron volver. Entonces fue cuando se abrió la oportunidad o la brecha para que razas humanas de otros mundos decidiesen venir a este planeta, pero se les explicaban las condiciones. El planeta está así, 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 y ese es el desarrollo. Entonces muchos dijeron, vale, y nuestra soberanía, vamos a entrar ahí y nos van a tratar como esclavos, nos van a someter, nos van a humillar, nos van a quitar nuestros derechos. Entonces es como, por eso Jehová dijo, pues yo me voy a meter. Entonces él hizo una modificación genética y patentó al ser humano. Entonces al patentar al ser humano, él puede decir, ustedes no tienen soberanía sobre él. Si ustedes no tienen soberanía sobre él, en el momento que ustedes intervengan para tener control sobre la raza humana, la confederación interviene legítimamente. Ellos no pueden luchar contra la confederación, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra la cuestión de la alianza. Por eso la alianza de sangre con Abraham y toda la cuestión con Israel. ¿Por qué esa alianza y por qué siempre hablaban de la sangre y pacto de sangre? Y que si tú seguirías mi pacto y si no el pacto. ¿Y cuál era el pacto que se basaba en la sangre? ¿Sí? Que tienes que morir para el testamento y el Nuevo Testamento. Todo eso gira en torno a lo mismo. Era el derecho de autor, el copyright. En tanto, haya una alianza donde yo te digo, mira, sigue estas pautas y yo voy a cumplir con estas pautas. ¿Sí? En ese sentido, mientras la alianza esté consolidada, cualquier civilización, colono, incluso un gobierno en la tierra que trate de meterse contigo, le caemos con todo el peso de la ley. Por eso cuando los asirios intentaron atacar a Israel durante el tiempo de Ezequías, un ángel exterminó a 120,000 del ejército. Cuando los babilonios intentaron atacar a los judíos, Judí tuvo el coraje de cortarle la cabeza a Holofernes y los judíos vencieron en esa vez a los babilonios. Por eso los hermanos macabeos fueron apoyados contra los seleucidas. Es decir, el pueblo de Israel fue apoyado en tanto aceptó la soberanía de quien había patentado a la raza humana. Lo mismo Israel en Canaán. Pero cuando ellos dejan de cumplir la ley, ellos dejan de aprobar el acuerdo, ya no hay soberanía. Entonces ahí cuando los atacaban los pueblos, vencieron los babilonios, los atacaban los asirios, los atacaban los romanos, y por mucho que ellos orasen y hiciesen lo que hiciesen, no podían, o sea, Jehová no podía intervenir, la confederación no podía intervenir, porque estaba fuera de jurisdicción. No te oigo. Cuando el Apocalipsis habla de la marca de la bestia, el 666, por ejemplo, que dice que este es número de hombre, dentro de eso también se puede entender que lo que nos están diciendo es prácticamente de esta manipulación genética, es decir, el hecho de que detrás de esta marca que quieren implantar es cambiar ese código genético para que deje de ser propiedad de Jehová y pase a ser propiedad de los que están interesados en cambiar nuestro código genético. Y esto es lo que viene ocurriendo hace año y medio. ¿Por qué están clavándole esa aguja a la gente y metiéndole algo? Están introduciendo un material genético nuevo que se mete en tu información genética, la modifica e introduce una nueva patente. De manera que ahora tú ya no eres propiedad de Jehová, tú eres propiedad de Pfizer, de AstraZeneca, de Monsanto, de CanSino, perdón, de Sinovac, de Moderna, etcétera. Tú ahora eres propiedad de una corporación, que en una corporación, en términos de la confederación, en términos jurídicos, está considerada una bestia. Sí, no está considerado un ser, porque no tiene vida, es un constructo artificial, no tiene derechos ni propiedad, o sea que tú eres propiedad de un muerto, eres propiedad de la bestia, pierdes la soberanía. Bueno, y obviamente por eso también dice más adelante el texto que si no intervienen de arriba no quedaría ningún hombre en el planeta, ¿verdad? De esos restantes. Eso también una parte dice Apocalipsis, cuando habla de la resurrección, dice, y todos los que murieron durante el Apocalipsis, todos los que murieron en ese ciclo de tiempo,
no volvieron a vivir sino hasta después de que Lucifer es destruido, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede hacer nada con ellos, porque no hay soberanía, no tienen derechos. El ser humano que está patentado por Jehová tiene derechos de propiedad. O sea, nuestro autor nos da autoridad y él tiene la patente. Nadie más puede intervenir, pero si se meten en tu área y cambian la patente, te cambian los derechos. Entonces no te pueden salvar, no te pueden ayudar porque él dice, tú no eres de mi propiedad, yo no puedo meterme en la soberanía de otra persona. Tú firmaste y aceptaste introducir una patente, tú eres propiedad del Estado, no eres propiedad de Jehová. Él no puede Pero meterse en en una este violación caso, de ley. para cerrar ya esta parte, porque tengo dos preguntas interesantes, perdón, que formulan en el chat. Para cerrar esto con lo de las razas extraterrestres, acá hay un detalle, o sea, entendemos esto porque nosotros, al ser de Occidente y al haber heredado la Biblia, ¿verdad? Como el documento máximo, para muchas personas es fácil comprender esto de que es patente de Jehová, que somos patente de Jehová, pero otras civilizaciones hoy día no, es decir, no van a recibir esta información de esa manera, porque van a decir, bueno, pero es que a mí, por ejemplo, yo soy descendiente maya, entonces yo me correspondo al Popol Vuh, yo me correspondo a, no sé, al libro que corresponde a mi civilización. Muy bueno. En Es un ese muy buen caso, la razonamiento. pregunta más Muy que buen razonamiento. ¿ah? Muy buen razonamiento. Por eso se habla de la adopción. Sí, Ahí entonces, entra legítimamente perdón, la creo que te quedaste adopción. congelado, no, Tú no te puedes ser escucho. hondureño. Perdón, tú puedes ser hondureño. Tú te vas para los Estados Unidos. Tú no eres norteamericano, pero ellos te pueden dar ciudadanía. Una vez tú recibes la ciudadanía, tú recibes derechos de norteamericano. Lo mismo aquí. Tú Pero en puedes ese ser caso, chino, está hablando, japonés, lo que sea, pero, pero pero si tú aceptas soberanía, esa es la parte importante. La soberanía lo que tienes que hacer son dos cosas. Primero, reclamar autoridad. ¿De quién? Un rey. El rey soberano, en ese caso, Jesús. Y lo segundo, tienes que aceptar la constitución. En este caso, la constitución de la Torá. Entonces, si tú obedeces la ley que fue dada a Moisés, que básicamente es lo mismo que enseñan Jesús y Pablo, y aceptas que Jesús es el rey, o sea, el soberano de la nación, tú tienes derecho legítimo a exigir soberanía. Y esa es que en soberanía ese es caso legítima. estamos hablando, Es una declaración jurada. Por eso Pablo decía, cuando dice, de ahí viene el cuento de decir que aceptas a Jesús en voz alta. ¿Por qué? Es una declaración jurada. Tú estás reclamando que tu rey no es el rey de España, no es la reina de Inglaterra, no es el presidente de tu gobierno, sino que tu soberanía es un rey que está bajo otra jurisdicción. Eso es lo que significa realmente cuando una persona declara a Jesús es su Señor. Eso es lo que significa, que tú estás reclamándolo a Él como soberano. Entonces los demás no pueden tener autoridad sobre ti. Lo que pasa es que, claro, después tienes que cumplir la ley, porque no sirve que tú digas que sí y después no cumples la ley, porque te saltas parámetros de la ley, entonces ya no aplica. Jesús no tiene pero en este soberanía, caso, ¿qué ya sería no puede cumplir esa intervenir. ley? ¿Cómo? En ese caso, ¿qué sería cumplir esa ley? Los 10 mandamientos. Es una cuestión un poco más complicada La ley porque de la no, conciencia, sociedad la no, ley de la conciencia, perdón, la ley de la conciencia, la ley de que sos un ser no, estoy hablando a divino. nivel jurídico. No, estoy hablando a nivel jurídico. Estoy hablando a nivel jurídico. Es decir, tu gobierno, que está controlado por una jerarquía cuya cúspide es la bestia, tiene soberanía legítima desde un punto de vista de la ley. Yo estoy hablando de la ley, no estoy hablando de la cuestión espiritual. La cuestión espiritual es otro tema. ¿Sí? Tú puedes tener conciencia, como decía Pablo. Tú sabes que esto ha sido sacrificado a los ídolos, pero no hay nadie que se ofenda. Cómetelo porque tú sabes que es la mente la que controla. Pero si hay alguien, ¿sí?, que se pueda ofender, entonces tú de Pero es eso que no comes. los 10 Eso no tiene mandamientos de los... conciencia. Puchas, ¿qué me desconectaste vos? Espérate, que aquí me desconectó el compañero. ¿Me desconectaste algo acá? ¿El qué? ¿Ah? ¿Me No te desconectaste la escucho. pantalla? Sí, espera, me desconectaste algo acá. No tengo pantalla. Muchachos, ya está tocando. No sé si me escuchaste. Dame un segundo. Yo sí. Hombre. Ok, aquí que te Lamentablemente escuché. te estoy viendo. No veo aquí la pantalla. Bueno, A ver si se fue la señal.
Me quedé hablando solo, güey. Ok, no sé si... Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, hola. Sí, Ok, me escucha. Bueno, creo que vamos a tener que hacerlo por acá. Solo déjame quitar cámara, que vamos a tener que hacerlo por acá entonces. Eh, bien, vamos a tener que hacerlo por acá. Eh, ya hasta me perdí aquí, que me apagaron todo. Estábamos al aire, apagaron. bueno, si Ahí. quieres ir retomando, retomo un punto en el que me quedé, que aunque no tiene que ver con lo que estoy hablando, es algo que estaba mencionando hace un rato, que es el hecho de que cuando se crean las razas humanas se eligen 7 razas, ¿vale? Entonces, 7 Sí, razas. Durante el tiempo, que transcurre el tiempo y pasan milenios y milenios, se llevó a la extinción a 3 de esas razas, ¿sí? Yo diría que incluso hasta 4 de esas razas. pero Freddy, Cuando, antes de que desarrolles eso, el detalle está que tenemos la idea, pues, de que cuando los Anunnaki intervienen, crean una raza. ¿De dónde salen las otras razas? ¿Y cuál es esa raza que crean? Ese es el punto, porque tú ya me estabas hablando de un momento donde estás dando por sentado que las razas ya existen. ¿Quién crea esas razas? ¿Parten de la, es una derivación de la creación Anunnaki? no, ¿Son otros que intervinieron? La creación ¿Ah? Anunnaki, en los procesos de ingeniería genética, ellos eligen 7 grupos raciales que van a crear, ¿sí? 7 grupos raciales en función de las autoridades. Las autoridades, o sea, me refiero a los arcontes, todos ellos entre ellos eran diferentes, representaban razas diferentes. Entonces ellos tratan de llevar un molde, una similitud. Entonces establece este concepto de 7 razas. Y cuando digo 7 razas no es cuando me refiero a que hay genes nuestros de 22 razas del universo. De esas 22, no sé si todas o parte de ellas, 7 estaban conectadas con a imagen y semejanza de las autoridades. Entonces ellos lo que hacen es crear esos modelos, por eso eligen 7 parteras y hacen modificaciones en los 7. ¿Con qué objetivo? Yo creo que primeramente es la representación, porque volvemos a hablar de la autoridad, de lo que es la soberanía. Entonces, ellos eligen eso. Con el tiempo, cuando ya llega el momento de la destrucción de la Atlántida, lo que se denomina el diluvio universal, ¿sí? O el diluvio bíblico, quedan solamente 3 grupos. Puede que haya un cuarto grupo o algunos supervivientes de ese cuarto grupo, pero en términos generales serán 3 grupos, que era el grupo racial llamado Shem o Sem, el grupo racial llamado Yafet o Jafet y el grupo racial llamado Ham o Cam. ¿Sí? Y ahí viene el concepto de Sem, Cam y Jafet, representaban a 3 grupos raciales. Eran los únicos que habían quedado en ese tiempo. El resto sí consiguieron sobrevivir de algún modo. Pero había algo, como digo, había una pequeña amalgama de grupos en un cuarto y puede que en un quinto grupo. Entonces se podría decir que 3 grupos raciales principales sobrevivieron. Y luego hubo 2, no sé si puedo decir navieras, porque no eran 3 personas. Estoy hablando de que hubo cientos de embarcaciones, puede que miles de embarcaciones que sobrevivieron, donde hubo personas, pero el grupo racial principal eran 3 grupos raciales. Luego había 2 en pequeñas minorías con algunas mezclas que quedaron. Y ahí podemos encontrar a los negros, a los caucásicos, ¿sí? Y a los asiáticos. Fuera de ahí, todo el resto eran pequeñas minorías mezcladas. Ya lo que es gente de rubio, de ojos claros, ellos son de un grupo distinto que no tiene nada que ver con ese tema. Ellos no son originarios de este planeta. Ok, bueno, ya vamos a ir cerrando. Entonces, para finalizar este aspecto y entrar con las preguntas, dos preguntas muy interesantes que tengo por acá, sí, precisamente sería concluir a la pregunta que hicimos en el primer programa y que la repetimos el día de hoy. Entonces, ¿el hombre es una creación extraterrestre?
pues la respuesta es sí y no. O sea, es decir, si nos referimos al hombre como cuerpo físico, o nos estamos refiriendo al hombre como esencia, lo que llamamos nosotros espíritu, obviamente ese no, eso viene del creador. Ahora, si hablamos del envase como tal del hombre, o sea, el cuerpo físico, este material que tenemos, ojos, órganos, etcétera, etcétera, pies, manos, etcétera, 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 pues digamos, como dije anteriormente, es una creación, podemos llamar Anunnaki, pero manipulada desde Orión, por lo que los textos gnósticos llaman Yaldabaoth, o algunos pueden llamar, no sé, draconianos, reptilianos, etcétera, lo que sea, ¿verdad? Manipulando a Anunnakis, pero sobre eso, behind the scenes, como dije anteriormente, es un trabajo desde las fuerzas de luz, ¿verdad? Con un plan y un propósito en específico, con este planeta que ya es tarea de cada uno ir investigando, es decir, darle razón y sentido a todo esto. La Biblia está codificada con toda esta información, ¿verdad? Pero en el desenvolvimiento de los años, y como bien dice la misma profecía del libro de Daniel, la ciencia y el conocimiento aumentará. ¿Y por qué es importante comprender estas cosas? ¿Por qué es tan importante? Alguien podrá decir, bueno, realmente, ¿qué tiene de importante entender eso? Si al final me están sacando a mí ¿cómo se llama? De mi idea, de mi punto de confort, por decirlo de alguna manera, de mi creencia de la Biblia, entonces esto está golpeando mi mente, lo que sea, esto no es así, esto es del diablo, etcétera, etcétera. El problema es, y la importancia de esto, es que en unos años, no sé en cuánto tiempo será, no sé si será menos de 10 años, no sé en cuánto tiempo, pueda que sea un poquito más, un poquito menos. Yo la verdad, como van caminando las cosas, no creo que sea tanto, pero no importa, no importa. El punto es que llegará un momento donde nos van a presentar una verdad manipulada, y es una verdad en cierta parte y en gran parte verdad. ¿Sí? Este cuerpo, este envase es una creación de, ¿cómo se llama? Llamémoslo así, de una creación Anunnaki. Entonces, y nos van a presentar esto. Por eso usted ha visto tanto en los rituales oscuros, y por eso usted ve este sello en toda representación de nuestra historia humana, e independientemente de la civilización, estos símbolos, estas decoraciones, estas imágenes, y todo arraigado a esta cultura sumeria. Lo podemos ver en los rituales que nos presentan independientemente de, ¿verdad? Entonces, sí hay una raíz en esto. Nos lo van a presentar, va a ser tan impactante porque es real lo que van a presentar. Lo que aquí nos van a esconder es lo que hoy estamos platicando, que nuestro ADN tiene un dueño, ¿verdad? Tiene un dueño que es este sello de la luz, este sello de estas letras de tetragramantón, es decir, de lo que llamamos nosotros Jehová, y que tiene un mayor peso y mayor sentido lo que Jesús vino a hacer a este planeta, a tomar esa autoridad como Señor, que ya en otros programas podemos hablar de la diferencia entre lo crístico o Cristo y Jesús, pero en este sentido sí, este avatar que personificó Cristo a través de Jesús, pues representó ese señorío sobre el planeta. Él llegó a ese galardón de tener la propiedad de este planeta. Lo que pasa es que estamos trabajando para que esto se materialice en lo que nosotros conocemos como ese regreso o esa segunda venida, que estamos entendiendo que son desarrollos espirituales de conciencia, pero que también habrá una manifestación real en este planeta de una forma de vida bajo esos preceptos. Entonces, es importante comprenderlo porque, mire, usted puede hoy, créamelo, y de corazón se lo digo, puede hoy querer decir, no, mi fe no va a ser abatida, perdóneme, pero quizás en algunos no. Que yo, la verdad, le voy a decir, cuando a veces escucho, se lo voy a poner de esta manera. Imagínese usted, solo se lo pongo de esta manera, imagínese usted que vino este proyecto de la puya, este proyecto de vacunación, ¿cierto? ¿Cuántos pastores fueron e invitaron a su gente a que se pusieran la puya? ¿Por qué? Porque era una cuestión global, era una cuestión que estaba en todos los medios de comunicación. ¿Cuántos pastores hoy día pueden estar escuchando una palabra de Joe Biden y la creen? ¿Sí? ¿A qué quiero ir con esto? O sea, si de hecho la cuestión de la información de los medios la asimilan tan fácil y la creen,
esto va a ser igual a un proceso a través de medios de comunicación, ¿cierto? Entonces alguien puede decir, sí, pero es diferente porque estamos hablando ya de la creencia de la Biblia. Pero es que la cuestión va a ser tan evidente y cómo lo van a mostrar que, ahí está bien, si no caen, pues hablamos tonteras, pero para los que les pueda servir esto, va a ser grandioso, va a dar mucha respuesta, mucha claridad, ¿verdad? Entonces, la idea de nosotros aquí es más que un programa de ufología, más que un programa de simple y sencillamente hablar de curiosidades tontas, puede ser para algunos, para otros son curiosidades muy importantes que le dan mayor conexión a lo que está pasando. Pero el propósito es presentar esta información y entender que hay verdad, pero que nos esconden, como siempre, la verdad máxima. Bueno, voy con las preguntas de cierre. Tenemos acá esta pregunta de Andrew, dice, ¿qué es lo que quería hacer Hitler con la genética? Pues no sé si tienes algún dato así rapidito, porque solo tengo 3 minutos para cerrar, Freddy. No sé si tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí, manipulación genética, saber de lo que se trata. La cuestión es que eso no venía de Hitler. Había un grupo de Orión que estaba dirigiendo a Hitler. Hay que verlo siempre de más arriba. ¿Sí? ¿Quién está Ok, dirigiendo al que está muy dirigiendo? bien, vamos Hitler no entonces. era nadie. Era quien lo estaba dirigiendo a él. Voy a la otra La pregunta idea para de cerrar el los, día de hoy. Dice, perdón, ¿qué la desorden? idea de los Perdón, orionitas dice. era que Hitler estableciese un gobierno mundial, una dictadura a imagen del grupo de Orión. Eso es lo que ellos querían. El nuevo orden mundial dirigido por Alemania. Okay. Dice esta otra pregunta de René Ardón, ¿qué desorden, guerra y manipulación se da en la galaxia? Dice, ¿por qué? Pregunta. ¿Por qué no hay paz, armonía en el universo? ¿Quién puede poner orden? ¿Cuándo será la vida en paz dentro de la creación de la fuente? Qué desesperante escuchar solo situaciones negativas de muerte entre la creación, no solo en la Tierra, con los humanos y aún más en la galaxia y el universo. ¡Qué horrible! ¿Qué tienes para comentarle ahí a... Ese es el guión establecido. Así se estableció que iba a ser el universo, iba a ser un universo dual y todos estuvimos de acuerdo. Se estableció quiénes eran los malos de la película, los buenos de la película, las víctimas, los victimarios y cómo era el rol. Como cuando creas un videojuego, todas las pautas del juego y luego echas a correr el juego, su funcionamiento. Y así se estableció. No hay nada injusto, es todo lo que estaba establecido. Yo creo que siempre es bonito acá el ejemplo de cómo se llama, del niño que cree en la burbuja donde todo es perfecto. Solo veámoslo así como este ejercicio bonito. Un niño que cree en un castillo de oro donde todo es perfecto, donde tiene todo lo que él desea, donde solo piensa y crea, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es hermoso, todo es idílico. Pero la pregunta aquí es, ¿ustedes creen que ese niño conozca realmente sepa realmente que eso que está viviendo es lo mejor? Sepa si realmente eso es bueno, sepa realmente si eso es lo mejor de lo mejor y que no hay nada mejor que eso. Obviamente, en esa burbuja el niño no va a saber diferenciar. Entonces, muchos consideran que el deseo, ¿verdad?, del hombre de experimentar esto y la razón por la cual estamos experimentando eso es exactamente eso que estoy relatando, el experimentar, el saber qué es. Por ejemplo, el libro Conversaciones con Dios lo pone de esta manera. Dice que un alma pequeña, yo lo he contado varias veces porque es un ejercicio muy lindo, dice que un alma de luz estaba viendo al Creador y embelesado, y decía qué hermoso eres, qué maravilloso, cuántas virtudes, y empezaba a ensalzar y embelesado en todo eso. Y entonces viene, pero hay algo que no entiendo, le dice, ¿qué es eso? Pregunta a esa alma, al Creador, ¿qué es eso del amor? ¿Qué es eso del perdón? Le dice. Entonces, no sé realmente qué es eso, dice. Entonces viene otra alma, se le acerca y le dice, ¿tú quieres experimentar qué es el perdón? Sí, le dice, toda emocionada el alma, quiero saber qué es el perdón. Vaya, pues, le dice, juguemos. Ajá, le dice, yo te voy a ofender y tú me perdonas. Entonces, en ese ejercicio tan simple se encuentra la razón de lo que Freddy expone, la razón real por qué existimos, por qué estamos acá, porque todo esto es experiencia. O sea, tenemos la virtud, tenemos la gran oportunidad, la gran bendición de que nosotros hoy, como almas encarnadas en estos cuerpos, podemos experimentar realmente a qué sabe el perdón, a qué sabe el dolor, a qué sabe la gloria, a qué sabe la tristeza. Y esa es la razón real, poderosa detrás de todo esto. Experimentar.
Muy bien, dice acá, los Anunnaki son igual a los arquitectos. Doy referencia a esta película, Prometheus 2012, una pista sobre los orígenes de la humanidad. Lleva a un grupo de exploradores al espacio exterior donde deben liberar una terrible batalla para salvar el futuro de la raza humana. Y pone el link. Bueno, perfecto, muchas gracias. Ok, Frederick, entonces creo que el programa ha llegado a su fin el día de hoy. Hemos aterrizado sobre estos conceptos, hemos visualizado qué es lo que más adelante nos van a presentar. No hay duda alguna de que este envase es una creación extraterrestre, ¿cierto? Pero ya entendemos con mayor luz por qué, qué es esto, quiénes estuvieron detrás, tanto desde la luz como de la oscuridad y el propósito de todo esto. Así que muchísimas gracias, Freddy, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias nuevamente por invitarme. Perfecto, así nos despedimos. A ustedes gracias, que el Señor les bendiga y que disfruten entonces su semana. Yo mañana pues continuamos con la quinta parte del libro Trascendencia también, para que nuestro amigo Frederick tenga también ahí su material que bueno, que va a explotar de la manera que considere. Bendiciones, esto fue Verdades Ocultas. Chao entonces, y bueno, espero que podamos hacer acá el cierre de la transmisión. Solo déjame poder entrar acá a ver si puedo hacer el cierre. Déjame desde acá para que podamos, vamos a ver, entrar al estudio para poder hacer el cierre acá. Sí, tú te vas. Cheque, Freddy, estamos en contacto. Gracias, yo me quedo acá. Tú puedes cerrar la pantalla si quieres. Yo despido por acá. Ok. Gracias entonces, ahora sí. Nos vamos entonces. Ok, creo que me quedo por acá. Ay, hombre, qué relajo el día de hoy. Me quedo por acá entonces. Vamos de la marca aquí para despedir. Permítanme. Hoy sí, cerramos. Chao, chao. Bendiciones.